Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas, sábado 14 de octubre. Y no me van a creer el invitado que tengo, Mario Agnello. Nació en 1925 y está plenamente lúcido. Tuvo una destacada trayectoria política y profesional. Él fue uno de los pratistas más destacados, seguidor de Jorge Prat Echaurren, pero a su vez fue diputado por el Partido Nacional en la época de la crisis de la democracia chilena, director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y durante muchos años profesor de la Universidad de Chile. Hasta hoy día. Hasta hoy día, pues impresionante. Don Mario, primero que todo, muchas gracias por estar acá. ¿Y cómo está usted? Muy bien, gracias, muy bien, con mucho gusto. Muy contento de seguir siendo activo. Qué bueno. Oiga, primero que todo quería que nos contara un poco para quienes son más de ahora, que no le conocieron su vida tan activa. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde estudió? ¿Y cómo se fue involucrando en la cosa pública? Bueno, con mucho gusto. Yo diría que de los años, mencionar, estudiar, por ejemplo. Tuve una curiosa formación inglesa en el Cambridge, ¿ya? Un colegio que existía en Pedro Valdivia, Cambridge School for Boys and Girls. Ya. Que era colegio mixto. Mixto. Fue una buena experiencia, digamos. Y todavía tengo amigas del curso mío que siguen muy encantadoras como siempre. Bueno, pero además, después ya humanidades las estudié en el Instituto Nacional. Perfecto. Porque... El primer foco de luz de la nación. Exactamente. Para mí era una obligación moral. Me sentía yo obligado a estudiar en ese instituto, que en el fondo era tan viejo como la patria. Como el país nuestro, el instituto formado en esa lejana época de la independencia, en 1813, pienso. Así es. Se estaba formando la independencia chilena, así que desde ahí ya la tradición y el deber de seguir una tradición chilena tan linda fue una obligación moral para mí. Perfecto. ¿Cómo decidió y qué siguió en la universidad después? Después estudié en la Universidad de Chile. Ahí también fue muy grato. ¿Estudió Derecho? Derecho, claro. Soy abogado. Terminé mi carrera muy contento de haber estudiado en la de Chile. ¿Recuerda algún profesor que lo haya marcado, algún profesor destacado, alguien...? En el instituto, mi profesor de historia. Ya. El ramo clave. ¿Ah? El ramo más importante, dicen. Claro, el profesor de historia, muy bonita. En el instituto yo diría que todos me gustaban, con los profesores que peleaba y con los que no peleaba. Perfecto. ¿Y en la universidad? Uno en la universidad muy fuerte fue Hugo Rosende. Perfecto. Que fue mi profesor en Derecho Civil. Pero yo diría todos y cada uno de ellos. Ahí sentí lo que era realmente la vocación. La vocación docente, que es algo que cuando se siente no se afloja. Hasta el día de hoy, con 97 años, sigo haciendo mi curso de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Perfecto. Oiga, ¿y usted cómo se fue vinculando a la actividad política o pública? Porque usted, cuando conoció a Jorge Prat, por ejemplo, hemos invitado a Mario Agnello porque él hizo un trabajo notable en los años 60, Proceso a una democracia, el pensamiento político de Jorge Prat, que es un líder desconocido por muchos, a veces incomprendido
y un hombre muy, muy relevante y muy influyente en algún tiempo. Es de las personas más inteligentes que conoció, ¿no? Bueno, Gonzalo Vial era otro muy inteligente, que era del mismo grupo que formamos. Era discípulo, sí. Y bueno, Prat tenía el ancestro, ¿no? Ser nieto del héroe de Iquique era para él un sello, era una obligación de servir el interés nacional por encima de todas las cosas. Y entonces eso mismo lo hizo ser muy independiente. Tuvo una corta actuación en la juventud del Partido Conservador, pero muy luego ya se separó de ella y siguió siendo independiente permanentemente, con un fuerte sentido nacionalista, muy innato líder, ¿no? Tenía unas condiciones de liderazgo pero muy fuertes y se veía, yo lo notaba cada vez que lo acompañaba a alguna gira en alguna provincia, por ejemplo, cómo creaba ya partidarios personales, pero por montones. ¿Usted lo acompañó en esa revista Estanquero en los años fines de los 40 y comienzos de los 50? Yo fui director de Estanquero. Así es, pues. También fui director de Estanquero. Y ahí hay un ejemplo por cosa que a muchos les pareció absurdo. La revista tenía fuertes problemas económicos. Ustedes conocen lo que es difícil tener una revista sin avisos, por ejemplo, comerciales. Y luchábamos fuertemente por mantenerla. Pero cuando nombran a Jorge Prat ministro de Hacienda en el gobierno del general Ibáñez. El segundo gobierno de Ibáñez. El segundo gobierno, claro. Lo que yo no había podido conseguir, que era una publicidad pagada por los ferrocarriles del Estado, que salían en todas partes, páginas de los ferrocarriles del Estado. Yo había pedido que avisaran también en Estanquero y nunca me habían cotizado. Pero nombran a Jorge Prat ministro de Hacienda y inmediatamente me llaman de las ferrocarriles para decirme que tengo un aviso de una página completa para todos los números futuros. Surgieron los interesados. ¿Ah? Entonces ahí decidimos con Jorge terminar Estanquero. Mientras él estuviera en el gobierno, sí, claro, era casi una coima política. Claro. ¿Qué importancia le asigna usted a la revista Estanquero? Porque debe ser puede ser la revista nacionalista más importante del siglo XX, ¿no? Claro, sobre todo fue muy importante, perdón, fue muy importante en el gobierno de don Gabriel González, ¿no? Orienta, depura, decía la bajada de Estanquero. La revista... Ay, perdona, oye. No se preocupe. La revista fue muy importante en una época en que se temía que los efectos del Frente Popular y esas declaraciones con las que había llegado a la presidencia don Gabriel González, que usted recuerda, usted era muy niño, pero... Yo no había nacido. No había nacido. Yo soy del 69. Ah, bueno. Pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que él dijo una vez, no habrá poder en la tierra que me separe del Partido Comunista. Claro, no habrá poder humano ni divino. ¿Ah? No habrá poder humano ni divino que me separen del Partido Comunista. Y tuvo que hacerlo, ¿se fija? Entonces, mientras no lo hacía, o sea, antes de todas las huelgas y de todas las tomas de las minas de carbón, que fueron
el movimiento en que rompió Gabriel González con el Partido Comunista. Estanquero era lo que enfrentaba lo que nosotros llamamos esto de favorecer al Partido Comunista, que nadie puede decir, a pesar de los esfuerzos que hagan, que es un partido democrático, ¿no? Ni en sus fines ni en su sistema. Cuando Jorge Prat entró al Ministerio de Hacienda del segundo gobierno de Ibáñez, usted lo acompañó, ¿verdad? No, porque entró él y creamos, digo, porque fue conversado mucho, y Ibáñez le dejó tener otros ministros en ese mismo momento. Ya. Y entonces yo me fui a ayudar a Ignacio Cousiño, que era un dirigente de los empleados particulares muy importante, y al Ministerio de Trabajo. Ah, perfecto. Y Jorge Prat se fue con Arturo Fonten y con Gonzalo Vial. Arturo Fonten de subsecretario. Perfecto. Gonzalo, Ricardo Rivadeneira de ayudantes allá. Pero nos juntábamos todos los días. ¿Y qué tal? ¿Cómo era ese grupo? Porque el grupo estanquero es bien brillante en términos intelectuales y después profesionalmente va a haber un director del Mercurio, Gonzalo Vial fue historiador, director de Portada, Ricardo Rivadeneira, un gran abogado y fue el primer presidente de Renovación Nacional. Usted claro. Fue el director de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. O sea, el pratismo, ese temprano pratismo, se expandió de una manera importante. Importante y una manera de ir creando mucha gente en provincia, sobre todo. Y yo recorría el país entero. Yo le contaré, por ejemplo, que en mis candidaturas a diputado hice más trabajo político sosteniendo las candidaturas de los otros del Partido Nacional en todas partes de Chile. Y nos fue muy bien en esa elección del año 69. Sacamos 35 diputados. Un partido que no tenía claro, que estaba empezando. Nada, porque estaba empezando. Y Jorge Prat, que enfrentó una sola vez una campaña electoral. Vamos a ir a eso, no se me adelante. No se me adelante. Bueno, pero todo eso fue una cosa muy bonita, muy bonita, sin medio alguno. Es decir, ¿y cómo fue la experiencia en el gobierno? Porque el gobierno de Ibáñez tuvo mucha esperanza, general de la esperanza le llamaban, y mucha decepción también en pocos años. Claro. Yo creo que tuvo el general el error de confiar en algunas personas. No lo voy a nombrar a ninguno, pero que no debió haber tenido esa confianza en esas personas, que le fue produciendo una falta de, yo diría, de línea casi en el gobierno. Hubo periodos, y yo me acuerdo que el Mercurio, que no fue muy favorable a Jorge Prat, pero que el Mercurio, cuando terminó el gobierno, el ministerio de Jorge Prat, que duró 6 meses, dijo que era una verdadera excepción dentro del gobierno del segundo gobierno del general Ibáñez. El general Ibáñez era un hombre difícil de definir, ¿no? Era muy simpático. ¿Usted lo conoció? Mucho. ¿Sí? Era bastante simpático, cordial, era como ya en esa época era como un abuelo viejo, ¿no? Pero curiosamente habían cosas que ya se le fueron manejando por otros ministros, otras cosas confusas, y no fue tan eficiente como debió haber sido ese segundo gobierno, por desgracia. Perfecto.
Una última cosa, así solo para cerrar. ¿Ustedes se notaban que Chile era un país que estaba como gastado, que le faltaba hacer un cambio de giro importante en materia institucional, en materia de pobreza? Ya le voy a preguntar una cosa específica en materia previsional y en otras áreas. Claro que sí, pues. No cabe duda. Por ejemplo, en materia laboral. Yo pensé que siempre iba a estar orientado hacia lo laboral. Y por eso me fui con apoyar a Ignacio Cousiño en el Ministerio del Trabajo. No acepté ser subsecretario, sino que quedara el mismo subsecretario. No se cambió a nadie, ni a una sola persona de los que trabajaban en el ministerio, con otros ministros y otras ideas. Y yo trabajaba honores, entre paréntesis. Y estaba 12 horas del día haciendo cosas. Llegamos de un país que estaba atiborrado de huelga, logramos el éxito en un momento dado que el director del trabajo me fue a ver y me dijo: estoy sorprendido porque creo que es la primera vez en Chile que hay 0 trabajadores en huelga. Ese es el recuerdo y ese es para mí mi corona moral de un año en el Ministerio del Trabajo. Don Mario, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en unos segundos. No se vayan, estamos en Historia, Libros y Banderas con Mario Agnello. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos en Historia, Libros y Banderas conversando con Mario Agnello. Proceso a una democracia, el pensamiento político de Jorge Prat, pero estamos hablando de historia de Chile en el siglo XX. ¿Hubo algo más en el Ministerio del Trabajo, don Mario, que quiera recordar? Claro, mira, ahí hay ese Santiago y ese Chile de esa época. Es una cosa distinta a la que ven los jóvenes hoy día, ¿no? Y los viejos lo miran sin entenderlo mucho lo que pasa ahora. Pero, por ejemplo, había 2 grandes amigos míos y muy amigos entre ellos. Uno demócrata cristiano, William Thayer, sí, pues. Otro socialista, Eduardo Long Alessandri. Eduardo Long era socialista de partido y su Alessandri le soñaba a la derecha como el Alessandri del año 20, digamos, ¿no? Eduardo y Willy Thayer, como digo, eran los que representaban siempre a las directivas sindicales que tenían conflicto. Todos los de la CUT con Eduardo Long de abogado, los que no eran de la CUT, socialistas o comunistas, con Willy Thayer, demócrata cristiano, falangista todavía, sí, en esa época. Y futuro ministro del Trabajo. Y futuro ministro del Trabajo. Pues. Bueno, el punto fue que quedaban sindicatos y gremios importantes que no tenían uno de estos 2 bandos. Y entonces, cuando terminó el ministerio de Jorge Prat, yo no seguí, y el ministro del Trabajo también se fue porque había sido colocado por Jorge Ignacio Cousiño. Yo seguí un tiempo ayudando primero a ubicarse en el ministerio al general Yáñez, a don Eduardo Yáñez Zavala. ¿Se acuerda usted de este general tan importante
desde que era capitán de ejército, que fue... Tú no habías nacido. Yo no había nacido, así que no me acuerdo. Claro, el general Yáñez era un equitador, pues fue campeón es decir, en una olimpiada de equitación. Bueno, pero después entonces, al retirarme yo del ministerio, empecé a trabajar en mi oficina y me llegaron todos los sindicatos que no estaban representados ni en el grupo socialista comunista, que tenían a Long, que era un espléndido abogado, ni a Willy Thayer, los demócratas cristianos o falangistas. Y entonces llegaron dirigentes de la construcción, el primer gremio que llegó como tal, los estucadores en resistencia, o sea, los que tenían tendencias anarcosindicalistas. Sí. Entonces ahí pasé a ser el abogado de los anarcosindicalistas, porque llegaron los de la construcción, llegaron gremios marítimos, de los estibadores. Había gremios que le agregaban a su propio, como los estucadores, en resistencia. Todos los sindicatos que tenían en resistencia como lema eran anarcosindicalistas. Y se fueron con usted. Se fueron conmigo. Don Mario, ¿usted se acuerda un poco de este encargo que le hicieron a Jorge Prat de arreglar el sistema laboral chileno? La previsión. Así es. No el sistema laboral, previsional, perdón. Previsión. Previsional, sí. Bueno, eso se le encomendó a don Jorge Alessandri, ¿no? Y Jorge lo aceptó porque la verdad es que don Jorge Alessandri estaba muy complicado, porque él quería que Jorge Prat fuera ministro. Pero eso tenía la oposición cerrada del Partido Liberal, sobre todo. Los conservadores eran menos, no lo objetaban, pero los liberales era cerrado. Entonces le encomendó esto de la previsión. Y hizo un trabajo notable, ¿no? Creo que es de los trabajos más importantes que se han hecho en esa materia en Chile, y todo con gente no tenía presupuesto. A Jorge Prat no recibía un peso. Y trabajaron, yo diría, 2 o 3 años para hacer toda una crítica primero a lo existente. Yo me acuerdo, vimos de repente que habían 518 sistemas distintos previsionales en Chile, que había sistemas en que los acogidos al sistema imponían 0, y todos los hípicos, por ejemplo, y todo lo pagaba entonces un porcentaje de lo que la gente jugaba en el hipódromo, en el club hípico. Había un descuento ahí. El descuento. Ahí había para la previsión. Entonces, y las diferencias. Algunos que jubilaban con perseguidora y otros que jubilaban. Y además las jubilaciones con muy pocos años de trabajo, los parlamentarios, por ejemplo, versus otra gente que tenía que trabajar varias décadas. Eso fue una cosa dura. Los parlamentarios era un abuso. Bastaba haber sido el parlamentario para que pudiera jubilar. Entonces, me acuerdo que ahí calculamos con Jorge que bastaba que un muchacho fuera alumno de la escuela militar, por ejemplo, para que al terminar, tuviera un año en un regimiento y podía jubilar. Y había otros que podían trabajar hasta los 60 años, 65 años. Se perdía la libreta. Acuérdese que se hacía... Sí, pues, pero la conocí. Claro, una libreta del Servicio de Seguro Social, y se perdía la libreta y se acababa. Se acaban los derechos de la jubilación. Jubilaciones, algunas que no valía la pena ir a cobrarlas,
porque estaban en pesos. Muy miserables. Estaban en pesos, pero muy chicos, que cuando se transformaban en escudo, años después, se fumaban. Ya se fumaban. Don Mario, vamos a la candidatura Prat. Dicen por ahí que Jorge Alessandri pensaba que un sucesor ideal para él era Jorge Prat, le tenía mucha admiración. Pero el 64 efectivamente surge la candidatura de Jorge Prat, la candidatura de la rebelión del hombre libre. Claro. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Qué recuerda usted? ¿Y por qué finalmente no prosperó? Yo diría que una de las razones para que no prosperara fue la miopía de los partidos de derecha. Porque pensaron que esa persona tan independiente, sobre todo los liberales, que fueron los peores opositores, grandes figuras del Partido Liberal, es decir, bloqueaban toda posibilidad de apoyo a Jorge Prat. No así toda la gente de esos partidos. Fueron a hablar conmigo, por ejemplo, aún dirigentes del Partido Liberal, de la juventud. La juventud del Partido Conservador estaba toda dispuesta a apoyar a Prat. Y recorrimos el país, yo diría, convencidos que la campaña presidencial era una cosa muy difícil, pero sí era una oportunidad para sembrar una idea. Y para sembrar las ideas nacionalistas, que es la que nos empeñábamos en que se valoraran adecuadamente. Pero como siempre los comunistas tenían la receta mágica de calificar todo de fascista. Este es el fascismo. Y a veces hacían ridiculeces tales. Quiero contar a propósito una anécdota que es ridícula. En una oportunidad se le ocurrió en el gobierno de don Jorge Alessandri, me parece que fue, claro, sí, ¿ya?, que yo fuera embajador en Canadá. Yo no tenía ningún deseo de salir de Chile, pero le dije, bueno, veamos primero qué pasa, pues. Y sale de repente unas publicaciones en Canadá violentísimas en contra mía. ¿Y qué pasaba? Que había 7.000 exiliados marxistas, socialistas y comunistas en Canadá. Pero esto ya estamos hablando de tiempo de Pinochet. De Pinochet, sí, claro. Perdón, más tarde. Tiempo de Pinochet, pues no le había precisado, claro, quién era el que tenía la idea de exportarme. No era con Jorge Alessandri. Claro, no, estamos en Pinochet. Ya. Y entonces, y salió por suerte salió una publicación en un diario acogiendo las cosas que decían, ¿eh? No que yo era de los líderes fascistas más conocidos en Sudamérica el año 39. Y yo el año 39 recién cumplía 14 años. Tenía 14 años. ¿Eh? Así es la cosa. Y todavía cumplía los 14 años. En diciembre. En diciembre, el 25 de diciembre. Bueno, empezó la guerra con 13 años usted. Con 13 años. Imagínese con 13 años ser uno de los conocidos. No me conocía a nadie ni en Chile. No. Oiga, don Mario, usted decía que una de las ideas de la campaña del 64 era sembrar las ideas nacionalistas. Si usted tuviera que resumir, ¿cuáles eran las ideas centrales de Jorge Prat, del nacionalismo y suyas en ese tiempo? En ese libro Proceso a una democracia. La he puesto largamente. En este libro yo hice una introducción y después fui acoplándole los discursos más importantes que había dicho Jorge Prat en su campaña, para que la gente fuera no teniendo un catecismo de 4 líneas, digamos, cada cosa, sino que la leyera. El libro ese tuvo mucho éxito, pero pasó como pasan las cosas intelectuales en Chile.
la gente le llega lo que está vivo en algún momento y después yo creo que si usted hace una pregunta de qué pensaban los presidentes de Chile. No, está difuminado absolutamente. Es decir, yo creo que está borrado. Sí. Sabrán algunas cosas. Muy genérico. Serán partidarios o contrarios a los que son más próximos. Pero está la idea de crisis y de rebelión aquí. Exactamente. O sea, la idea de generar un cambio relevante en la sociedad chilena. Claro. Y el ejemplo más fuerte que ponía Jorge Prat eran las discriminaciones previsionales. Ya. Que eran las que había estudiado para hacer ese trabajo que le había pedido Jorge Alessandri. Y entonces cuando le entregó al presidente los camotes, que eran los tomos eso de la Comisión de Estudios Previsionales, él dijo una declaración que le agradecía el espléndido trabajo, qué sé yo, que era todo un ejemplo, en fin. Pero no fue capaz tampoco de hacer la reforma previsional del gobierno. Y aparte del tema previsional, ¿qué otros temas le interesaban a Jorge Prat o a usted en esos años? Bueno, a mí toda la materia sindical era muy fuerte para mí, no para Jorge Prat, pero para él y para mí también. Lo esencial era el sentido nacional, el sentimiento de nacionalidad, ¿y eso que era lo que se perdía en la política chilena? ¿Ustedes lo habían bebido un poco de la historia, de la tradición de Jorge Prat, del resquebrajamiento de la lucha de clase? ¿Era una negación de esa lucha de clase? Claro, pero si es que además la lucha de clases en Chile fue inventada totalmente. Si no había lucha de clases. Había gente que estaba en la miseria y había gente que tenía ingresos muy altos, pero lucha de clases no había. Yo veía en el campo, por ejemplo, mis abuelos maternos eran de Quilicura, vivían en Quilicura, y por el lado no Annelo, por el lado Romo, y entre paréntesis, mis ancestros Romo llegaron a Chile en 1617. Pero de los primeros casi. Claro, está dentro de las familias fundadoras. Las que estudió Julio Retamal. Que escribió Julio Retamal, dentro de las familias fundadoras están los Fernández Romo. Perfecto. Y entonces, ahí yo veía que era camaradería. Yo jugaba fútbol con los trabajadores de Quilicura. Me extrañaba uno, por ejemplo, que pegaba unas patadas a la pelota, pero a media cancha, y que no podía ponerse los zapatos de fútbol, sino que jugaba a pie pelado. ¿En serio? Qué tremendo. ¿Ah? No, sí, mire, sí. Entonces, esa vida hacía que sintiéramos que éramos todos uno nomás. Y Jorge, que tenía sus fundos allá en Angol, tenía con todos sus trabajadores y con toda la gente allá una camaradería muy alta. Sí, era reconocido eso. Vamos a volver en unos segundos, Mario, para la última parte, que es la del 64 al 73, en que usted tuvo participación política. ¿Ya? No se vaya, volvemos en Historia, Libros y Banderas con Mario Annelo. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Mario Agnello, Proceso a una democracia, pensamiento político de Jorge Prat. Jorge Prat, un gran líder nacionalista, fallecido en diciembre de 1971. Y una consulta que siempre se hace a propósito del nacionalismo chileno es si hay alguna familiaridad con el general Franco o con el movimiento de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, alguna sintonía espiritual o intelectual. ¿Cómo lo ve usted en Jorge Prat o en usted mismo? Mire, yo puedo hablar más en ese sentido de mí, porque yo estuve en España 2 años estudiando mi doctorado en España. Pero ¿en los 50, en los 40? Claro, yo soy doctor en Derecho de la Universidad de Madrid, digamos. Perfecto. Y conocí bastante al general Franco, al presidentísimo, al generalísimo. Generalísimo. Y conversábamos cuando me invitaba, lo iba a visitar, y conversábamos bastante porque a él le interesaba mucho que yo le hablara de la América española, digamos. Y anécdotas graciosas. Un día me dijo, yo lo veía que quería preguntarme algo. Y le dije, oiga, pues general, le dije yo lo trataba de general a él. Ya, desembuche, pues le dije yo, ¿qué me quiere preguntar? Entonces se rió mucho por la palabra desembuche y le dije yo que era un chilenismo. Entonces me dijo, ¿es cierto que Alessandri está muy viejito? ¿Alessandri Arturo? No, don Jorge, pues en la segunda, ¿te acuerdas de la segunda campaña? Sí, la del 70. La mano en la televisión, entonces, ¿no? La del 70. La del 70. Entonces, ahí le dije yo, no tanto, le dije yo, tienes edad, eso sí, pero su cabeza está perfecta, le dije, ¿por qué no? Pero ya le habían llegado el rumor de que Alessandri estaba muy viejito. Está bien. Oiga, vamos al Partido Nacional. El año 66 se forma el Partido Nacional, que es una fusión de liberales, conservadores y nacionalistas. Exactamente. ¿Usted estuvo presente ahí por los nacionalistas? Exactamente. ¿Cómo se produjo, cómo decidieron usted, Jorge Prat, usted y otros, sumarse a este Partido Nacional como movimiento unitario? Yo diría que en todo caso, que el que fue fundamental en la creación del Partido Nacional fue Jarpa. Ya. Sergio Onofre Jarpa, que era un hombre de profundas raíces y ideas nacionalistas, tenía una enorme capacidad política y una enorme capacidad de paciencia. Y entonces, el año 65, en la elección del 65, se produjo esa verdadera marea de tratar de apoyar al presidente Frei, y usted ve que el presidente Frei arrasó. 82 diputados. 82 diputados. Y los liberales obtuvieron 6 y los conservadores 3, o sea, 3. Nada. Claro. Y en esa elección ya, esa fue la del, ¿cuándo? La del 65 fue. La del 65. Fue la de marzo del 65, inmediatamente después de la elección del 64, de la presidencial. Claro. Ahí, Acción Nacional que habíamos creado, me presentó diputado por el primer distrito y salí 15. Se elegían 14 y yo salí 15, así que quedé fuera. Pero ya demostramos o sentimos que uno estaba ya
llegando a sectores de la opinión pública, porque Jorge Prat se presentó como candidato a senador, también independiente en esa vez, y sacó 45.000 votos en Santiago, que no salió ningún senador liberal ni conservador. No. Tampoco. Entonces, y que la DC no sacó uno más porque no llevó más candidatos. Porque no llevó más candidatos. Si hubieran sumado los votos conservadores y liberales que iban juntos con los que sacamos en Acción Nacional, habría salido. Sacaban uno. Habría salido Jorge Prat de senador, no Hugo Rosende. Ya. ¿No? Hugo Rosende, mi querido profesor de Derecho Civil, digamos, pero esa realidad hizo que entraran por fin como a concebir posible recrear el Partido Nacional. El Partido Nacional, había habido un Partido Nacional a comienzos del siglo XX. El montvarista, el de Montt y Varas. El de Montt y Varas primero, en el siglo XIX. Claro. Pero después hubo otro Partido Nacional a comienzos del siglo XX. Don Pancho Encina, por ejemplo. Claro, ese fue el Partido Nacionalista. Nacionalista. Sí, claro, Guillermo Subercasó. Guillermo Subercasó. De manera que aquí no quisieron Partido Nacionalista, pero sí Partido Nacional. Claro. Ahí entraron conservadores y liberales y nosotros. Entonces yo fui miembro de la Comisión Política del Partido Nacional, recién formado, junto con Hugo Cepeda, por ejemplo, que venía del sector que era liberal. Claro. Otros que venían del sector conservador, pero nos entendimos bien. Y ahí Jorge Prat no se entendió bien con ellos. No, pues Jorge Prat se retiró después. Se retiró después. ¿Por qué se retiró Jorge Prat? Porque habíamos tomado un acuerdo en la comisión política del partido y cuando llegó ese acuerdo y se votaba una moción determinada, ya esa parte, sí, cuál era el objetivo, ¿no? En el Senado, los senadores Bulnes, Cepeda, o sea, los que eran senadores liberales y conservadores, pero ahora del Partido Nacional, votaron en contra de lo que había acordado la Comisión Política. Entonces Jorge Prat, que se había equivocado al aceptarse el miembro del... Era el miembro encargado poco menos que del Tribunal Supremo del partido, creo que se llamaba Tribunal Supremo, renunció. Perfecto. Porque era el no cumplir los acuerdos que había adoptado el órgano directivo del partido. Ahora, ¿qué importancia le asigna usted al Partido Nacional? Porque en la práctica el Partido Nacional, el 69 obtuvo 34 diputados, lo mismo el 73, con 20% el 69, 21% el 73. Representó una alternativa de derecha que estaba prácticamente demolida, tanto a la democracia cristiana como al gobierno de Salvador Allende, a la Unidad Popular. En ese sentido se produce como un renacimiento de las derechas en sentido amplio, nacional, liberal, conservadora, nacionalista. Claro, era así, ¿eh? Y la pelea que yo daba era afirmar esas ideas. Y en eso no me acompañaban mucho. Hay anécdotas que se las voy a dar sin nombre porque parecería pelambre. Pero llegó un momento en que algunos me dijeron el daño que yo le estaba causando al Partido Nacional al sostener mis posiciones nacionalistas, extremas, qué sé yo, en fin. Y cuando tenemos que llegar a acuerdos con otros, con la democracia cristiana, con lo que sea, yo decía, no, camino propio. Y en el camino propio discutía, por ejemplo, con socialistas, con mi amigo Eduardo Longo, y yo le decía, mira, que no se equivoquen con estas ideas de revolución marxista,
No, ¿para qué le pones adjetivo marxista? Es una revolución solamente, pero pacífica, para cambiar, para ir. Bueno, yo, si llegan a ganar, me voy a oponer y te voy a crear una revolución nacionalista, le decía yo, así que no se equivoque. ¿Cómo fue su experiencia en la Cámara de Diputados? Fue una experiencia muy interesante, realmente interesante, porque pude ver, en primer lugar, que a pesar de todo, no dejaban muchas veces de escuchar cosas que se decían. Yo estaba en el Partido Nacional y lo que planteaba merecía más objeciones de un sector de la democracia cristiana. Había otro que encontraba razonable lo que decía. Los comunistas se quedaban medios callados. Algunos otros socialistas eran despotricaban contra mí, algunos comunistas también. Pero comunistas serios, digamos, no dejaban de encontrarme la razón muchas veces. Ahora, hubo una sesión que usted recordará que no fue muy amistosa, la del 22 de agosto de 1973. Claro. La del acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que el presidente Allende dijo que fue un llamado al golpe de Estado. ¿Cómo la recuerda usted? Como un llamado al golpe de Estado. ¿Usted considera que la tesis del presidente Allende es correcta? Yo creo que Allende entendió el mensaje. Pero una cosa es entender el mensaje y otra cosa es tener la capacidad de actuar conforme al mensaje que entendía. Porque lo que estaba pasando era muy grave. Fíjate que los chilenos normalmente no miran lo que son los riesgos internacionales. El año 65, por ejemplo, Chile tenía una guerra con fecha. El Perú invadía Chile de todas maneras el año 65, invadía Arica. Y eso se sabía. Entonces, había que actuar, digamos, con fuerza. Y tanto es así que ya en el gobierno militar, cuando se pensó que nuevamente estaban las cosas muy malas con el Perú, porque había ya también otro intento de Velasco Alvarado por invadir Arica. Entonces, hablando con el presidente Pinochet, yo le dije, tratemos de complicarles la vida. Y entonces me mandó con una nota y un saludo y una misión, y fui a hablar con el presidente de Ecuador, que me recibió muy bien. Fue una reunión muy bonita. Estaban haciendo un sándwich ahí. Claro. Y que me dijo conforme. Perfecto. Conforme me dijo. Oiga, yo lo voy a dejar comprometido, don Mario. Ya. Por el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, lo vamos a ir a entrevistar con mi amiga y gran historiadora Miriam Duchens para seguir conversando estos temas, ¿ya? Con mucho. Y así ahí fíjese que ahí se terminó la amenaza. Perfecto. Porque Ecuador y Colombia, que también tiene límites con Perú, y también ha tenido guerras con Perú en el siglo XX, había tenido una guerra Colombia con Perú. Vamos a conversar largamente de esas cosas, don Mario. Y antes de irnos, yo le tenía una pregunta final que le hago a todos mis invitados. ¿Qué libro le ha gustado en su larga vida que haya leído y que usted diga, esto podría ser una buena lectura para los auditores de Historia, Libro y Bandera? Lo sigo leyendo todavía. ¿Cuál? Los 20 y tantos tomos de don Pancho Encinas. La historia de Chile. De Chile. 20 tomos. 20 tomos. De la prehistoria hasta nuestros días. Es una tremenda obra. Es una tremenda obra. Y cada vez que encuentro una referencia, trato de buscar los antecedentes de esa referencia
hay cosas que se encuentran, cosas que ya no se encuentran. Perfecto. Ya, pero pues, rastreando librería. Esa le gustaba mucho a Jarpa también, la historia de Chile de Encina. Es decir, yo creo que es la lección más importante que debiera tener todo hombre que quiera actuar en política en Chile. Oiga, don Mario, nos sabe la alegría de haberlo tenido en el programa. Hace tiempo lo estábamos invitando y hoy día se pudo materializar. Le agradezco mucho venir a hablar de su historia y también de Jorge Prat Echaurren. Uno de los topos de la historia de Chile de Gonzalo Vial está dedicado a Jorge Prat Echaurren. Dice: a Jorge Prat Echaurren, en quien muchos aprendimos el amor a la patria. Ahí hay una tradición histórica entonces que se puede continuar. Sí, claro. Muchas gracias, don Mario. Gracias a ustedes, pues muy contento de poder estar aquí. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro de inmediato. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa de esta semana de Historia, Libros y Bandera tenemos esta recomendación. Jorge Prat Echaurren, 1918-1971. Escritos, discursos y documentos. Un gran trabajo de José Díaz Nieva, historiador español pero afincado en Chile, que la verdad es que realiza un estudio preliminar de carácter biográfico sobre este líder nacionalista, creador de la revista Estanquero, estudió la reforma previsional en Chile y tantas otras cosas más, precandidato presidencial en 1964, pero además hace una selección de documentos de manera que los lectores puedan seguir el pensamiento de Jorge Prat a través de lo que él trabajó. Hay artículos desde los años 30 hasta los años 70, eso que aparecía en revista Portada, la publicación fundada por Gonzalo Vial. Jorge Prat Echaurren, un importante líder nacionalista, una figura intelectual relevante que vale la pena conocer en este trabajo de José Díaz Nieva. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.